el capítulo 3 de Génesis. Con la bendición del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo de Dios, iniciamos el capítulo 3. Nos quedamos en el versículo 14. Concluíamos el programa anterior con el comienzo del alejamiento de Adán y Eva de su Creador, ¿ya? En los versículos siguientes podemos ver las consecuencias de aquella gran tragedia y a Dios actuando como juez frente al ser humano. Pero también podemos contemplar a Dios empezando a desarrollar su propósito para el futuro. Vamos, leamos el versículo 14 y dice la palabra del Señor. Y Jehová Dios dijo a la serpiente: por cuanto hiciste, maldita serás entre todas las bestias, y entre todos los animales del campo sobre tu pecho andarás, y polvo comerás todos los días de tu vida. 15. Y pondré enemistad entre ti y la mujer, y entre tu simiente y la simiente suya. Esta te herirá en la cabeza, y tú la herirás en el calcañar. En aquel tiempo, la serpiente no era una criatura que se arrastraba. Debió ser bastante diferente a cómo la imaginamos hoy, hasta que cayó bajo el juicio de Dios, quien pronunció el efecto, un juicio sobre Satanás que tuvo graves consecuencias para el hombre. Este versículo es importante por ser la primera profecía de la venida del Mesías, el Salvador del mundo. Voy a leerlos otra vez, aclarando un poco más. Y pondré enemistad entre ti, es decir, Satanás, y la mujer entre tu simiente y su simiente, esta es decir, Cristo. Te herirá en la cabeza, y tú le herirás en el talón. Esta es una declaración sumamente importante. El pensamiento predominante no se centra en la victoria final, sino en una lucha prolongada e incesante. Se había iniciado una larga lucha entre el bien y el mal, que es lo que encontramos precisamente en el resto de las Sagradas Escrituras. Siglos más tarde, durante su vida en la tierra, el Señor Jesucristo, hablando a los judíos incrédulos, se refirió a esta lucha con estas palabras del Evangelio según San Juan, el capítulo 8, 44. Sois de vuestro padre el diablo, y queréis hacer los deseos de vuestro padre. Él fue un homicida desde el principio y no se ha mantenido de la verdad, porque no hay verdad en él. Cuando habla mentira, habla de su propia naturaleza, porque es mentiroso y el padre de la mentira. El diablo es Satanás. El Señor Jesucristo hizo una distinción entre los hijos de Dios y los hijos de Satanás. El apóstol Juan menciona otra vez entre el conflicto en su primera carta, capítulo 3:10, con estas palabras: en esto se reconocen los hijos de Dios y los hijos del diablo. Todo aquel que no practica la justicia no es de Dios, tampoco aquel que no ama a su hermano. Aquí hay un conflicto, una lucha, en realidad, de que hay dos simientes en este mundo. Habrá una victoria final, pero la lucha será prolongada y continua. Cada ser humano debe enfrentarse con la tentación y tener que vencer su propia batalla. Antes de que Jesucristo viniese, se podía alcanzar la victoria a través de la obediencia, de la fe. Después de la venida de Cristo, hemos de identificarnos con Él, también por medio de la fe, para poder vencer. Por ello, la pregunta crucial es: ¿qué significa ser salvo? Significa estar en Cristo, es decir, unido a Cristo. Entre las órdenes de la creación, los ángeles, el ser humano y los animales, en estos últimos no se les dio la opción de elegir, pero el hombre y los ángeles sí pudieron elegir. En este relato vemos la elección realizada por el ser humano, quien tomó una decisión y ha sido hecho responsable de ella. Ahora, observemos que el último versículo del pasaje que comentamos en Génesis 3:15 habla de la simiente de la mujer y no de la simiente del hombre, porque aquí se encuentra al menos una insinuación del nacimiento virginal de Cristo y la promesa de la llegada de un Salvador. Cuando Dios fue al jardín del Edén buscando al hombre, le preguntó: ¿dónde estás? Hay libros de religión que hablan de la historia de la búsqueda de Dios por parte del hombre. Esta no es la actitud de Dios. La salvación es la búsqueda del hombre por parte de Dios. El hombre se ha apartado, se ha alejado de Dios, y Dios fue a buscarle llamándole con aquellas palabras: ¿dónde estás? Este llamado ha sido descrito así. Ese llamado de la justicia divina
que no puede pasar por alto el pecado. Ese llamado del dolor divino que se lamenta por el pecador, ese llamado del amor divino que ofrece redención por el pecado. Esta búsqueda llevada a cabo por Dios está narrada por todas las Sagradas Escrituras. Por ejemplo, el apóstol Pablo escribió en su carta a los Romanos, capítulo 3, 11, no hay quien busque a Dios. El Señor Jesús dijo a sus discípulos, vosotros no me escogisteis a mí, sino que yo escogí a vosotros. Tal como dice el apóstol Juan en el Evangelio capítulo 15, 16. Y en cuanto a nosotros, creo que podríamos repetir con él las palabras de su primera carta, capítulo 4, 19. Nosotros le amamos porque él nos amó primero. Dios busca al ser humano y le ofrece salvación, pero tendrá lugar una larga lucha. Después del juicio, profirió por encima contra Satanás. Leemos acerca del juicio sobre aquella primera pareja de los seres humanos en el versículo 16 y dice de la siguiente manera. A la mujer dijo, multiplicaré en gran manera los dolores de tus preñeces. Con dolor darás a luz los hijos y tu deseo será para tu marido y él te enseñoreará de ti. Y al hombre dijo, por cuanto obedecisteis a la voz de tu mujer y comiste del árbol de que te mandé diciendo, no comerás de él, maldita será la tierra por tu causa, con dolor comerás de ella todos los días de tu vida. Espinos y cardos te producirá y comerás plantas del campo. Con el sudor de tu frente comerás el pan hasta que vuelvas a la tierra, porque de ella fuiste tomado. Pues polvo eres y al polvo volverás. Este es el juicio sobre la mujer. Ella dará a luz con dolor a los hijos. Es interesante observar que aquello que trae alegría en la vida y produce la continuidad de la familia humana vendrá por medio del sufrimiento. El juicio sobre el hombre comienza en la tierra, que hasta ese momento había sido una fuente de bienestar, pero que ahora forma parte del juicio de Dios. Más allá de estos juicios diferentes para la mujer y el hombre, Dios anuncia al hombre y por extensión el género humano que le sobrevendrá a la muerte. ¿Qué es la muerte? Es un sentido físico, es la separación que se produce en la persona, el espíritu y el alma del cuerpo. El libro de Eclesiastés dice en el capítulo 12, 7, entonces volverá el polvo a la tierra como lo que era, y el espíritu volverá a Dios que le dio. Al final el hombre deberá presentarse ante a Dios, sea salvo o esté perdido. Pero Adán no murió físicamente en el día en que los comió el fruto prohibido, sino hasta que pasaron más de 900 años. Lo realmente importante fue que murió espiritualmente en el momento en que desobedeció. Él se separó de Dios y de la muerte. Es separación. Cuando el apóstol Pablo escribió su carta a los Efesios y le dijo que estaban muertos en sus pecados, no quería decirles que estaban muertos físicamente, sino que estaban muertos espiritualmente. Es decir, que estaban separados de Dios. En aquella maravillosa parábola del hijo pródigo que se encuentra en el Evangelio Lucas capítulo 15, nuestro Señor relató la historia de aquel joven que, abandonando a su padre, cuando se arrepintió, regresó al padre, le dijo al hermano mayor, porque este hijo mío estaba muerto y había vuelto a la vida, estaba perdido y se ha sido hallado. Aquel joven había estado muerto no físicamente, sino que había estado separado de su padre. Estar separado del Padre que está en los cielos equivale sencillamente a estar muerto. En otra ocasión, y tal como lo relata el Evangelio según Juan capítulo 11, 25, dice, el Señor Jesús dijo, yo soy la resurrección y la vida. El que cree en mí, aunque muera, vivirá. Una vez más la resurrección y la vida. El que cree en mí, aunque muera, vivirá. Una vez más, el término muerte significa muerte espiritual, o sea, separación de Dios. El ser humano murió espiritualmente en el momento en que comió de aquel fruto. Y este es el motivo por el cual se alejó de Dios y procuró cubrirse con las hojas de la higuera. Veamos ahora, a partir de aquí comienza a presentarse la historia de la redención. Veamos el versículo 20 y 21. Dice la palabra del Señor.
Y llamó a Adán el nombre de su mujer Eva, por cuanto ella era madre de todos los seres vivientes. Y Jehová Dios hizo al hombre y a su mujer túnicas de pieles y los vistió. Con respecto a este versículo 21, es evidente que para obtener las pieles de animales, estos debieron ser sacrificados. Creo que este es el origen de los sacrificios. De aquí se le explicó Dios al hombre. Dios pues rechazó las hojas de la higuera y les hizo ropas de pieles. Cuando ellos salieron del jardín del Edén, recordarían un sacrificio de sangre. Contemplarían además lo que más tarde en la historia sería una realidad. El tabernáculo era un santuario transportable que acompañaba a los israelitas en el viaje por el desierto hasta la tierra prometida. Dios había ordenado que Moisés colocase en el interior de dicho santuario y que el propiciatorio o tapa del arca, que estaba en el lugar santísimo, 2 querubines en ambos extremos con sus rostros vueltos hacia abajo y sus alas desplegadas, cubrían el lugar donde se encontraba la sangre derramada del sacrificio. Este sacrificio era el medio para llegar a Dios. De aquellas hojas de la higuera y del hecho de que Dios les vistió con pieles de animales, extraemos 4 grandes lecciones. Primero, el ser humano debe tener una vestidura adecuada con la que se puede cubrirse. Para acercarse a Dios, pues, no puede llegar a Dios en base a sus buenas obras. El ser humano tiene que presentarse ante Dios tal como es, o sea, como un pecador. ¿Ah? La cobertura de las hojas de higuera, al ser ropas preparadas por las manos del hombre, era y es inaceptable. Dios no la toma en consideración. Tercero, Dios proporciona la ropa para cubrir esa desnudez. La vestidura idónea, la cobertura adecuada para acercarse a Dios, es provista solamente por medio de la muerte de nuestro Señor Jesús. El ser humano debe tener un sustituto que se interponga entre sí mismo y la ira de Dios. Y esta es una verdad importante para ser considerada por el hombre moderno, para quien lo más fácil es colocarse en la adecuada posición de pecador delante de Dios. Y la manera en que recibimos la salvación es cuando nos colocamos ante Él, tal como somos, es decir, como pecadores. Ahora proseguimos leyendo la palabra del Señor. El versículo 22 dice lo siguiente: y dijo Jehová Dios: he aquí el hombre es como uno de nosotros, sabiendo el bien y el mal. Ahora pues, quien no alargue su mano y tome también del árbol de la vida y coma y viva para siempre. Y lo sacó Jehová del huerto de Edén para que labrase la tierra de que fue tomado. Echó pues fuera al hombre y puso al oriente del huerto del Edén querubines y una espada encendida que se revolvía por todos lados para guardar el camino del árbol de la vida. Debemos dar gracias a Dios que Él nos permitió que el hombre viviese eternamente en el pecado, ni que nosotros tampoco quedásemos en esta situación. Esto no significa que Dios puso una especie de barricada para bloquear el camino a la vida. Este camino permanece abierto para que el ser humano pueda volver a Dios. Pero hoy en día ese camino no pasa por el árbol de la vida. La salvación nos llega a través de un sacrificio. Y cuando aquel hombre expulsado del jardín recordase su pasado, podría contemplar la sangre de sacrificio. ¿Y quién es? Jesucristo, que a través de Él tenemos la vida eterna. Amable oyente, así terminamos el capítulo 3 del libro de Génesis. El día de mañana continuaremos con el capítulo 4.